Oramos. Amado Dios, te agradecemos por el privilegio de estar en este lugar, en esta mañana. Queremos, oh Dios, que tu santo nombre sea glorificado por toda la eternidad. En este momento, al presentar tu palabra, oro para que tu Santo Espíritu pueda tomar control absoluto de nuestra mente, de nuestro corazón, a fin de que tu palabra pueda transformar nuestras vidas. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es nada más y nada menos que la verdad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Hace unos años escuché la interesante historia de un hombre que había perdido su trabajo. Y este hombre, al perder su trabajo, se reunió con su familia en la mesa de su casa para tomar una de las decisiones más difíciles de su vida. Y la decisión era que este hombre estaba recibiendo la oferta de salir de su país para ir a trabajar a otro lugar. Y al sentarse en la mesa con su esposa y sus dos hijos que dependían totalmente de él, el hijo menor pronunció unas palabras tristes y le dijo: papi, te voy a extrañar. Y el padre se conmovió y le dijo al hijo: yo me voy, pero yo voy a preparar el lugar para volver a buscarlos, de manera que ustedes puedan estar conmigo. Y el relato que vamos a estudiar en este momento es algo parecido que Jesús hizo con sus discípulos. Jesús se había reunido con ellos una noche, hablando con sus discípulos. Después de haber cenado, Jesús pronunció tres interesantes temas que trajeron preocupación al corazón de los discípulos. En primer lugar, Jesús les había hablado acerca de la entrega por Judas, de que Judas lo iba a vender. Y eso de alguna manera trajo preocupación para los discípulos. Luego Jesús les habló acerca de la negación de Pedro, uno de los discípulos que siempre hablaba, siempre interactuaba con el maestro y con los demás discípulos. Ahora escuchar que este va a hacer ¿qué cosa? Va a negar al maestro. Y el tercer tema es que Jesús les había hablado a los discípulos de su salida del mundo. ¿Eran estas razones suficientes para que ellos estuvieran preocupados, sí o no? ¿Verdad que sí? De manera que cuando Jesús se sentó a hablar con ellos acerca de estos temas, los discípulos estaban preocupados, estaban perplejos. Y por eso Jesús pasa a pronunciar las palabras de Juan capítulo 14, verso 1 al 3. Lean conmigo. Acompáñenme a Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Son textos sumamente conocidos por todos nosotros, pudiéramos repetirlos incluso de memoria. ¿Cómo comienza el texto? Dice: no se turbe, ¿qué cosa? Vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí, dice Jesús. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ¿qué cosa? Vosotros también estéis. Evidentemente notamos que los discípulos estaban ¿cómo? Estaban preocupados. Y de lejos se podía percibir en el rostro de ellos que estaban ¿cómo? Que estaban preocupados. Como dice el dicho, habían quemado sus puentes y botes, haciendo imposible un retorno.
Porque ustedes saben que cuando Jesús se encontró con los discípulos, los invitó a seguirle. ¿Y qué les dijo Jesús? Dejen todo, ¿y qué cosa? Y síganme. Los discípulos habían dejado su familia, habían dejado su trabajo, habían dejado su comodidad, solo por seguir ¿a quién? Por seguir a Jesús. Y notamos que en la Biblia, desde el momento en que Jesús llama a los discípulos, ellos peleaban por quien iba a ser el primero entre ellos. Y eso era porque los discípulos tenían un concepto errado, al igual que todos los judíos, de que Jesús había venido a establecer un reino o un palacio. ¿Dónde? En Jerusalén. Pero ahora, al Jesús decirles que Él tiene que dejar el mundo y partir al Padre, los discípulos están preocupados porque no se le está dando lo que ellos pensaban. Y notamos en el Evangelio de Marcos, precisamente, donde dos de los discípulos, los hijos de Zebedeo, ustedes conocen la historia, Juan y Jacobo, ellos se acercaron a Jesús. ¿Cuál fue el pedido de ellos? ¿Cuál fue el pedido? Le dijeron a Jesús, ¿qué cosa? Por favor, concédenos a nosotros dos un puesto, uno ¿dónde? Uno a la derecha y el otro ¿dónde? A la izquierda. De modo que los discípulos estaban esperando que Jesús estableciera un reino en la tierra donde ellos podían ocupar algún puesto. Y todos los judíos tenían el mismo pensamiento. Y ahora, al Jesús decirles a ellos que Él tiene que volver al Padre después de haber durado tanto tiempo con ellos, los discípulos se habían convertido en amigos de Jesús. Y ahora Jesús les dice que Él tiene que partir de este mundo. Ahora les pregunto, ¿habían razones para ellos estar tristes? ¿Habían razones, sí o no? De manera que después de haber durado un tiempo con alguien y ahora decirle que usted tiene que partir, de alguna manera eso va a traer tristeza. Y por eso que Jesús pasa a decirle a los discípulos, no se turbe, ¿qué cosa? Vuestro corazón. La palabra turbar que aparece en el texto, si usted echa un vistazo en el capítulo 13, verso 21, donde aparece la palabra conmovió, es la misma expresión en el texto griego, pero tienen dos connotaciones diferentes. Porque esa conmoción, cuando dice en el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y ahora dice, no se turbe vuestro corazón. Esa conmoción que pasó con Jesús tiene que ver con algo que produce el amor. Porque los temas que Jesús estaba abordando era que Él estaba anunciando la traición por Judas y también la entrega ¿de quién? Del apóstol Pedro. Y ahora Jesús dice que está conmovido, pero esa conmoción es por amor. Pero la palabra turbación, que es también conmoción, ellos eran conmovidos por falta de fe o por incredulidad. Porque ya Jesús anteriormente les había hablado a ellos de que era necesario que muriera, era necesario de que resucitara y ascendiera ¿dónde? Hacia el cielo. Notamos de hecho en el mismo relato donde los discípulos están de alguna manera diciéndole a Jesús que ni siquiera saben a dónde va. ¿Sabían ellos dónde iba Jesús, sí o no? Lo sabían. Porque Jesús en diversas ocasiones se lo había dicho. Ahora Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Pero ahora Jesús no solo les motiva a estar tranquilos, sino que Jesús les da las razones por las que ellos no deben estar preocupados. ¿Qué dice? Creéis en Dios y ¿qué más? Y creed también. Lo que Jesús está tratando de decirle a los discípulos en primera instancia es que no importa cuán difíciles sean las situaciones, si nosotros confiamos en Dios, podemos encontrar una solución. Amén. De manera que la confianza en Dios es la solución para cualquier tipo de preocupación. Aleluya.
Me parece interesante que Jesús no solo les haya recomendado que no se turbe su corazón, sino que les haya dicho por qué no deberían estar preocupados. Aparecen 3 verbos ahí en el texto. Ustedes me ayudan, ¿cuáles son? El verbo que turbar, creéis y ¿qué cosa? Y creed. Estas 3 expresiones pueden ser tanto imperativos como indicativos. ¿Pueden ser cómo? ¿Imperativos o qué? O indicativos. Y notamos que ambas formas, de cualquier manera que tomemos las expresiones, pueden ser igual, porque está indicando una acción, que ellos deben hacerlo así. Aunque notamos que en las diferentes traducciones, en las diferentes versiones se traducen de forma diferente, sin embargo, el contexto indica que estas expresiones están en un modo imperativo, porque Jesús no les está diciendo, yo les recomiendo que no se preocupen. No es lo que Jesús está diciendo, es que Él le está diciendo, si ustedes creen en Dios y creen en mí, no deben preocuparse. Hermanos, si ustedes creen realmente en Dios, no hay razón para estar preocupado. Y eso no es una opción. No es una opción. Es que si usted cree en Dios, usted no debe estar ¿qué? No debe estar preocupado, porque hay razones suficientes para usted estar confiado en que saldrá de cualquier situación por la que usted esté pasando. Versículo 2. Jesús le dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Miren, hace aproximadamente 7 años que yo salí de mi casa. Cuando fui a estudiar teología, ustedes saben que hay que estar interno en la universidad. Y al salir, yo escribí una nota. Y le dije a mi padre y a mis hermanos, que ya mi madre para ese tiempo no estaba viva, le dije a mis hermanos y a mi padre en la nota, yo les voy a dejar esta nota, pero yo me voy. Y yo estoy seguro que al irme yo voy a regresar casado. De manera que ya esta, ¿qué cosa? No va a seguir siendo mi casa. Voy a hacer otra casa. Voy a vivir en otro lugar. Porque es lo normal cuando uno va a estudiar a la universidad, salir casado. A la UNAD, ¿verdad que sí? Yo siempre escuchaba que decían, tú vas a salir con la beca y también la Rebeca, era que me decían. Y yo fui con esa idea. Pero aunque yo había salido de casa y aún tengo 7 años de haber salido, todavía la casa de mi padre sigue siendo ¿qué cosa? Sigue siendo mi casa. Y recuerdo que en ocasiones yo llevaba amigos sin un previo aviso, sin haber pedido permiso. Yo solamente decía, traje a mis amigos, van a dormir aquí, van a comer aquí, van a estar con nosotros. Porque es la casa de ¿quién? La casa de mi Padre. Y lo mismo es que Jesús está haciendo con sus amigos, los discípulos. Les dice, es necesario que yo me vaya, porque en la casa de mi papá, allá arriba, hay lugar para ¿quiénes? Para todos ustedes. Y aunque ellos estaban preocupados, pero Él les dijo, es que yo debo irme primero para hacer arreglos, de manera que cuando yo vuelva, ustedes puedan ¿qué cosa? Irse conmigo. Y en algunas versiones, la expresión moradas se traduce como casa o mansiones. Aunque para nosotros puede sonar algo extraordinario escuchar que en la casa de Dios hay mansiones, y yo sé que a su mente llegan casas lujosas, llegan apartamentos bonitos, un lugar cómodo y adecuado para vivir, pero lo más interesante de la casa de Dios, lo más interesante que calmó la turbación de los discípulos, no era porque en la casa de Dios hay moradas.
aunque Jesús les hubiera dicho a los discípulos que la casa de Dios es cómoda, Él va a preparar un lugar para ellos, eso de alguna manera no iba a calmar sus corazones. Porque es que los discípulos, su intención realmente no era, o su preocupación no era por dónde iban a vivir. Su preocupación no era por cómo van a vivir. Su preocupación era que Jesús, el maestro que estaba con ellos, ¿qué cosa? Se iba. De manera que aunque Jesús les pintara el cielo como se lo pintara, ellos no iban a estar contentos. Porque lo más interesante del cielo, hermanos, no son las calles de oro, ni las puertas de perlas, ni las grandes mansiones que hay. Lo más interesante del cielo es porque nosotros habitaremos con Cristo por toda la eternidad. Y eso sí calmó el corazón de ellos, de saber que ellos de alguna manera se iban a separar de Jesús por un tiempo muy poco tiempo, de forma temporal. Y de que cuando Jesús volviera, los iba a llevar al cielo y ellos iban a vivir con Él por siempre. Lo que indica que al irnos al cielo, nosotros tendremos comunión perpetua y perfecta con Cristo Jesús. Es interesante eso, ¿sí o no, hermanos? Lo que hace que el cielo sea interesante es la presencia de Cristo Jesús. Yo sé que muchos de ustedes por mucho tiempo se han enfocado en las mansiones. Han estado pensando, es que yo vivo aquí incómodo. Yo vivo en una casa donde hay un agujero, donde caen goteros, donde el sol entra por las ventanas. No hay comodidad. Y pudiéramos mencionar un sinfín de razones por las que nosotros siempre nos mudamos. Y debo decirles que una de las razones por las que casi ninguna jovencita se quiere casar con un pastor es porque hay que mudarse siempre. Mi esposa se lo puede decir, ¿verdad que sí? Por una de las razones que las jovencitas no se quieren casar con un pastor es ¿por qué? Porque no le gusta mudarse. Se lo voy a decir, es sumamente incómodo, muy incómodo. Pero aún usted no es pastor o no es esposa de pastor, de alguna manera muchos han tenido ¿qué cosa? Que mudarse. Por muchas razones. Algunos se mudan porque el dueño es muy molestoso o el dueño no se preocupa por arreglar las cosas que están dañadas en la casa, ¿verdad que sí? Otros se mudan porque ya la casa tiene una mala condición y no está apropiada o apta para vivir. Otros se mudan porque la luz llega cara. Otros se mudan. Ustedes me pueden ayudar. ¿Por cuáles otras razones se mudan? ¿Por qué cosa? Por los vecinos. Y debo decirles que yo me tuve que mudar por unos vecinos. Pero hay una de las razones por las que nos mudamos, que es la más interesante, y es quizás porque usted no tiene... ¿Qué dice, hermana? Que le suben el costo a la casa. También es una razón. Pero una de las razones más interesantes por las que nos mudamos es cuando hacemos nuestra propia ¿qué? Nuestra propia casa. Y esa es la mejor de todas. Porque ya usted va a vivir ahí tranquilo, nadie le va a molestar. Si hay filtraciones, usted arregla usted mismo. Nadie va a venir a tocar su puerta para cobrar, ni nada por el estilo. Pero hermanos, la casa que Dios está preparando para usted y para mí no es prestada, no es alquilada, no habrán vecinos molestosos, no le van a subir el costo, es una morada gratis y usted va a vivir allí por siempre al lado de Cristo Jesús. Por eso es que Jesús le dice a los discípulos, no tienen que preocuparse. No tienen por qué estar turbados. Ustedes no tienen por qué estar tristes.
porque yo estoy preparado, o yo voy a ir a preparar un lugar para ustedes, donde ustedes van a vivir por siempre, donde ustedes no tendrán calamidades. Y en otro texto, en el mismo libro de Juan, capítulo 16, verso 33, Jesús, hablando con los discípulos, le dijo, ¿qué cosa? En el mundo tendréis aflicción, ¿pero qué? Confiad, porque yo he vencido, ¿a qué? Al mundo. La clave está en la que, en la fe y en la confianza en Dios. Yo no sé por cuáles dificultades tú estás pasando, cuáles son las situaciones que te agobian, cuáles son los problemas que te preocupan. Los amigos que están con nosotros en las redes sociales, no sé cuál es su problema, qué cosa está turbando su corazón. Pero yo debo invitarte, al igual que Jesús, a creer en Dios y a seguir creyendo en su Hijo Jesucristo. Y el hecho de Jesús decir, creéis en Dios, creed también en mí, no significa que haya una separación entre la confianza en Dios y la confianza en Jesús. Porque Jesús vino en lugar del Padre, y sabemos que el que cree en Dios, definitivamente, ¿qué cosa? Cree también en ¿quién? En Jesús. Pero Jesús hace la invitación doble. Por si alguien no cree firmemente en Dios, para que crea también en Él, porque el usted creer en Dios también le hace creer en Jesús. O si usted cree en Jesús, le hace creer en ¿quién? También en Dios. Y por eso que Jesús le dice, si ustedes creen en Dios, crean también en mí. Y Jesús les afirma y les dice, yo no les estoy mintiendo. Sigue diciendo el verso 2, la segunda parte. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Lo que Jesús está tratando de decirle a los discípulos es que si no fuera así, yo se lo hubiera dicho. Y eso significa, hermanos, que el cielo es una realidad. El cielo no es un cuento de hada, no es un invento del ser humano, ni un invento de los escritores de la Biblia. El cielo sigue siendo una realidad. ¿Ustedes recuerdan la historia con la que comenzamos? Del padre que tenía que dejar su casa para irse a otro lugar a trabajar, y eso había creado una preocupación en su familia. En realidad, al hijo de este padre, el que le expresó que lo iba a extrañar, no le estaba preocupando el hecho de que su padre estuviera sin trabajo. Al hijo no le interesaba viajar. En su expresión no estaba la intención de decir que él quería vivir en otro lugar. La preocupación del hijo era porque se iba a separar ¿de quién? De su padre. Lo que él iba a extrañar era la presencia de su padre. Y lo mismo ocurre con los discípulos. Lo que a los discípulos le estaba preocupando era la falta que Jesús les iba a hacer. Y ellos ya habían forjado una amistad con Jesús. Y ellos entendían que si Jesús se iba a haber problema. Y ahora al Jesús decirle, yo voy a preparar lugar para vosotros. Verso 3. Y si me voy y os preparo lugar, vendré, ¿cuándo? Otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también, ¿qué? Usted no va a ver la reacción inmediata de los discípulos. Pero ustedes saben que el apóstol Pedro era un hombre imperativo, un hombre alegre, un hombre que hablaba rápido. Yo me imagino a Pedro diciendo, qué bueno. Y el rostro de los discípulos había cambiado, porque habían escuchado de la misma boca de Jesús
de que la separación era temporal y de que ellos muy pronto iban a volver a encontrarse con el Maestro. De modo que lo único que podía consolar los corazones de los discípulos era saber que Jesús iba a volver a buscarlos. Para mí, una de las promesas más interesantes de la palabra de Dios está en Juan capítulo 14. La promesa de saber que Jesús volverá. Y no solo saber que Jesús va a volver. Y la promesa no es solo saber que yo voy a vivir en el cielo. Porque es como dice el famoso canto del grupo Los Arautos do Rey. El cielo no puede ser cielo sin ¿qué? Sin Jesús. Podríamos irnos a vivir al cielo por siempre, sin pecado, sin problema, sin angustia. Pero si Jesús no está, ¿qué cosa? No es cielo. Lo más interesante del cielo siempre será la presencia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y cuando Jesús dijo que va a preparar morada para nosotros, yo no sé qué le llega a la mente. Usted se está imaginando a Jesús clavando, ¿verdad? Poniendo un clavo, con una sierra en la mano, cortando. Quizás usted se imagina a Jesús con los ángeles. Vengan, pónganse el casco, las botas, vamos a construir. No, no. El texto dice que ya las moradas estaban ¿cómo? Estaban hechas. Y por eso es que en la palabra de Dios podemos notar precisamente en el libro de Mateo. Mateo expresa en las mismas palabras de Jesús, donde Jesús dice que el Rey nos dará la bienvenida y nos dirá ¿qué cosa? Heredad el reino de Dios que ha sido preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación ¿de qué? De modo que esas moradas ya están listas. Ahora, ¿cuál es el trabajo que Jesús está haciendo en la preparación? Es que sin redención no hay salvación. ¿Qué cosa? Sin redención no hay ¿qué? No hay salvación. Y como Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por nosotros, nos redimió, pero Cristo aún sigue trabajando en el cielo y esa es la preparación que Él está haciendo, porque no hay forma de nosotros entrar al cielo a menos que Cristo prepare el lugar para nosotros. Usted y yo no tenemos acceso al cielo. No tenemos acceso ¿a qué? Al cielo. Lo único que nos da acceso al cielo es ¿qué? Porque más adelante Jesús pasa a decir en el siguiente texto, verso 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿qué cosa? La verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por ¿quién? De manera que el único camino para nosotros ir al cielo se llama Jesucristo. Y Jesús está preparando el lugar porque Él día tras día está delante del Padre diciéndole al Padre que anote un nombre más en el libro de la vida. Y yo me imagino la alegría que eso trajo al corazón de los discípulos, en especial Pedro. Cada vez que leo estos pasajes me imagino a Pedro saltando de alegría. Es una buena noticia, hermanos, saber que Cristo está preparando un lugar para nosotros. No, es una buena noticia saber que Cristo está preparando un lugar para nosotros. Este mundo no es nuestro hogar. Y nuestro hogar ya se está listando para que usted y yo podamos ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Hermanos, estos pasajes me llenan de alegría. Estos pasajes me llenan de gozo al saber que no importa las aflicciones, los problemas, las angustias que tenga que enfrentar en este mundo, muy pronto Cristo volverá a buscarnos y nos llevará a vivir a un lugar donde no habrá más sufrimiento ni dolor. Alabado sea su nombre. Si estás sumergido en problemas, confía en Jesús.
Si estás sumergido en depresión, confía en Jesús. Si estás sumergido en problemas de ansiedad, no dejes de confiar en Jesús. Si estás sumergido en el dolor, confía en Jesús. Si estás sumergido en cualquier tipo de problema, no importa cuál sea, no importa qué grande sea tu problema, confía siempre en Cristo Jesús. La solución para nuestros problemas está en la confianza en Cristo Jesús. Amigos y hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, quizás están pasando por alguna situación difícil, algún problema que los agobia, los tiene desesperados. Al igual que los discípulos, se puede notar en sus rostros que están angustiados, están turbados. Y de alguna manera los problemas nos agobian de tal manera que nos impiden ver la luz de Cristo. Pero hoy yo te quiero decir que si tú confías en Cristo, ya el problema está resuelto. Alabado sea el nombre de Dios. Finalizando, yo te pregunto, ¿qué cosa te está preocupando en esta vida? ¿Cuál es el problema que te tiene turbado, afligido, que no te deja dormir en la noche? ¿Con qué problema has venido hoy a la casa de Dios? Quizás viniste hoy aquí, viniste porque estás acostumbrado a venir a la iglesia. Alguien entró a la transmisión porque estaba buscando y consiguió y se encontró con esto. Pero yo te quiero decir que Cristo Jesús es capaz de solucionar tu problema. Solo necesitas confiar en Cristo. Si estás turbado, preocupado, angustiado, yo te digo las mismas palabras de Jesús en esta mañana. No se turbe vuestro corazón. Cree en Dios y crean también en Jesucristo. Hermanos, que el Señor nos ayude cada día a desarrollar una confianza absoluta en Él y en su Hijo. Yo quiero hacerte un llamado en esta hora. Quiero hacerte una invitación especial para que tú puedas llevar tus problemas y tus cargas a los pies de Cristo. Esos problemas que no te dejan en paz. Esos problemas que de alguna manera no te permiten ser feliz. Esos problemas que de alguna manera no te permiten ver a Cristo. Esos problemas que de alguna manera no te permiten vivir la vida y disfrutarla. Trae esos problemas a los pies de Cristo y encontrarás una solución en el nombre de Jesús. Y lo más interesante es saber que si sufrimos aquí, reinaremos muy pronto con Cristo al lado de Él por toda la eternidad sin fin. ¿Alguien quisiera vivir con Cristo por siempre? Yo quiero invitarte en esta hora a que tú puedas colocarte de pie, poniendo tus cargas a los pies del Maestro, diciéndole al Señor: Señor, yo necesito que tú me ayudes. Yo necesito poner mis problemas en tus manos porque tú eres el único que puede dar solución. Quizás los médicos te han dicho que no hay salida. La gente te va a hacer pensar que tus problemas son tan grandes que te van a derrumbar, van a acabar con tu vida. Pero no es cierto, porque la solución está en Cristo Jesús. No es cierto que tus problemas no tienen solución, porque si tú confías en el Señor, tú encontrarás más que una solución. ¿Hay alguien que quisiera acercarse aquí para tener una oración? Sí, yo quiero solamente a aquellos que tienen problemas que de alguna manera en algún momento han dudado y hoy quieren decirle al Señor: yo creo en que tú eres capaz de solucionar mi problema. A los amigos que nos escuchan también pueden escribir ahí: yo quiero que el Señor me ayude. Quiero poner mis problemas en las manos de Dios. Dios les bendiga. Yo voy a orar, pero yo voy a orar por ustedes sabiendo que ustedes ya han depositado su confianza en el Señor. Amén. Confía en Dios y dile cuáles son tus problemas.
en esta hora. Padre querido, hemos venido con todo tipo de problema. Hemos venido, Señor, con nuestros corazones turbados y angustiados. Aquí hay personas que han venido simplemente por costumbre de venir a la iglesia, pero hoy sabemos que ellos han de depositar su confianza en ti, sabiendo que tú eres el único capaz de dar una salida a cualquier tipo de situación. Alabamos tu nombre, Señor, porque tú nunca nos dejas solos. Alabamos tu nombre porque tú siempre tienes la solución para cualquier problema. Y hoy declaramos victoria en el nombre de Jesús. Padre, que al salir de aquí podamos salir con la convicción de que todos nuestros problemas han sido resueltos en el nombre de Jesús. Y también queremos, Señor, que tú vengas pronto, porque queremos una comunión perpetua y perfecta con tu Hijo Jesucristo. Oramos en el soberano nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.